Imagina que tienes 14 años. Te hunden la cara en el polvo con una bota en la nuca y te obligan a abrir la boca mientras un soldado te mete el borde caliente de una cantimplora como si fuera un bozal. Bebe. Si vomitas, repites. Te dicen. A tu lado hierven calderos para 300 hombres. El coronel mira el humo y sentencia. Hoy comemos y marchamos. Hoy no sobra nadie, salvo él. Y entonces te das cuenta de lo que eres. Un utensilio vivo a un paso de la comida. Si esto te atrapó, deja tu like, suscríbete y dime desde dónde nos estás viendo, porque el nombre de este niño, Isidro Vélez, terminó siendo el que más vergüenza les dio escribir en sus informes. Isidro había salido de su asentamiento 2 días antes, cuando todavía existía. A esa hora del amanecer, las casas eran sombras y el humo aún no había empezado. Hasta que llegó el ruido. Caballos, gritos en inglés, culatas golpeando puertas. No fue una pelea, fue una demostración. Un soldado prendió fuego a un techo de paja con una antorcha como quien enciende una vela. Otro arrastró a un hombre de la barba hasta la plaza y lo obligó a arrodillarse. El hombre no suplicó, solo miró a su familia como pidiéndoles que no gritaran. «Para que aprendan», dijo el sargento Ezra Cole, y disparó. El cuerpo cayó hacia adelante y el polvo lo tragó. Isidro vio el agujero en la camisa, vio cómo la sangre se extendía rápido y sintió que algo se le partía por dentro sin hacer ruido. A las mujeres las empujaron hacia una pared, a los niños los apartaron como si estorbaran. Un soldado revisó bolsillos, arrancó un anillo, se rió con la misma boca que un minuto antes gritaba «¡Ley!». Isidro intentó correr cuando vio a su madre en el suelo, pero un brazo lo agarró por el cuello desde atrás y lo levantó como si fuera una bolsa. «Este está sano», dijo alguien en inglés, sacudiéndolo. «Sirve». Isidro pataleó. Le dieron un golpe en la boca. Sintió el sabor metálico de su propio labio partido. «No lo mates», ordenó una voz más calmada. Era el coronel Harlan DeWitt, montado, limpio, con los guantes puestos. «Necesito manos pequeñas en el tren de cocina, que aprenda rápido. Manos pequeñas». Eso fue lo que lo salvó del disparo. No misericordia, logística. Lo amarraron a un carro junto con otros cautivos. El camino fue una fila de polvo, sed y silencio. A uno que pedía agua le metieron arena en la boca para que dejara de hablar. A otro lo hicieron caminar descalzo sobre piedras para que no se haga lento. Y cuando el sol estuvo alto, Isidro ya no lloraba. Tragaba saliva y miraba el suelo, porque mirar a los soldados era provocar una risa. Al llegar al campamento, lo primero que vio fue una fila de calderos enormes y una pila de cubetas. Lo segundo fue el perro de un soldado mordiendo un hueso como si fuera un lujo. Lo tercero fue el mismo sargento Cole caminando entre hombres como si fuera dueño del aire. «¿Este es el nuevo?», preguntó Cole, mirándolo de arriba abajo. Un guardia asintió. «Dicen que es rápido». Cole lo agarró del mentón con 2 dedos, apretando justo donde dolía. «Aquí no me importa rápido, me importa obediente». Le soltó la cara y señaló una cubeta casi llena. «Agua. 3 viajes. Si derramas una gota, te la cobras con la lengua». Isidro cargó la primera cubeta y sintió que los brazos se le iban a desprender. El agua golpeaba el borde, pesaba como si quisiera caerse a propósito. Caminó torcido, con las rodillas temblando. Un soldado lo empujó con el hombro solo por diversión. Isidro casi derramó. «¡Míralo!», se rió uno. «Se va a ahogar en agua». Cuando llegó al tercer viaje le ardían los dedos. La cubeta le había cortado la piel. Dejó la última en la mesa de los cocineros y se le escapó una gota en el suelo. Cole lo vio. No gritó. Eso habría sido humano. Cole sonrió como quien encuentra excusa. «La lengua», dijo. Lo agarraron entre dos, le abrieron la boca y Cole le hundió 2 dedos en la garganta hasta que Isidro arcó. Luego lo obligó a lamer el barro donde había caído el agua, como si esa gota fuera un delito. Los cocineros se rieron. El coronel DeWitt pasó por detrás sin detenerse. «Que aprenda», dijo y siguió. Esa tarde, Isidro limpió lo que nadie quería tocar. Vómito de los borrachos, sangre seca en una manta, el fondo de una olla donde se había pegado carne quemada. La grasa caliente le salpicó el antebrazo y le dejó una ampolla. Se la reventó él mismo con el diente porque si te quejas, te enseñan a quejarte peor. Cuando cayó la noche, lo tiraron junto a las cajas, cerca de los perros. Un soldado le lanzó una corteza de pan como si alimentara a un animal.
Come, mexicano. Mañana trabajas. Isidro se comió la corteza con rabia, no porque tuviera hambre, que la tenía, sino porque entendió lo que querían, que su cuerpo siguiera funcionando. Y ahí escuchó la conversación que le explicó por qué estaba vivo. Cerca del fuego, DeWitt hablaba con un hombre de manos limpias y delantal manchado, el cocinero principal. Detrás, un médico militar, Dr. Pritchard, revisaba vendas como si el mundo fuera clínica. «Necesito 300 en pie», decía DeWitt. «No me sirven enfermos, no me sirven lentos». El cocinero asintió. «La comida sale al alba, coronel». Pritchard levantó la vista un segundo. «¿Y el agua? Que no se repita lo del último campamento». DeWitt chasqueó la lengua. «Si alguno cae, que parezca calor, que parezca mala suerte». Isidro, desde el suelo, sintió un escalofrío. Ellos hablaban de hombres como si hablaran de herramientas, y él estaba justo al lado de la comida y el agua. No porque fuera inofensivo, porque era útil, porque nadie sospecha del niño que limpia. Cole pasó cerca de Isidro y le dio una patada suave, casi cariñosa, solo para ver si reaccionaba. «Mañana no me fallas», le dijo. «Si me fallas, vuelves a tu pueblo, en una bolsa». Isidro apretó los dientes y no respondió. En su cabeza, sin embargo, algo empezó a ordenar el mundo de otra manera. Calderos, cubetas, horarios, guardias, la forma en que se alinean antes de comer. ¿Quién prueba primero? ¿Quién bebe antes de marchar? No era un plan todavía, era una rabia buscando forma. Y esa noche, mientras el campamento se dormía creyendo que el niño ya estaba roto, Isidro se quedó mirando el humo de los calderos apagados, como si en ese humo hubiera una respuesta. Te lo digo claro, en ese campamento no te mataban por odio, te mataban por orden. Y a Isidro lo mantenían vivo por la misma razón, porque una mano pequeña sirve para todo lo sucio. Apenas amaneció, lo despertaron a patadas. No fuerte, lo justo para que aprenda a levantarse antes del segundo golpe. Le tiraron una cubeta vacía y un trapo. «Hoy limpias el área del médico», dijo el sargento Ezra Cole, rascándose la barba. «Y si encuentro una sola mosca en mis botas, te la comes». Isidro caminó hacia la zona de curaciones y lo primero que vio fue una pila de vendas usadas, marrones, duras, como piel vieja. El aire olía a sangre rancia y a aguardiente. El doctor Pritchard estaba cosiendo un brazo sin mirar al hombre a la cara, como si cosiera un saco. «Sujétalo», ordenó sin levantar la vista. Isidro sostuvo el hombro del soldado. El hombre, sudado, lo miró con odio y le escupió a los pies. «Mírame, mocoso», gruñó. «Para que aprendas a no tocar a un hombre libre». Isidro no contestó. Por dentro algo se apretó. Horas después, lo mandaron de vuelta a la cocina. Calderos enormes, cuchillos, sal, carne seca. Era un mundo donde todo cortaba. El metal, el humo, las palabras. Un cocinero anglo, gordo y rojo, le dio una orden absurda solo para verlo fallar. «Tráeme agua del barril grande, llena, sin derramar». El barril grande no era para un niño. Isidro lo intentó igual. El agua se volcó por el borde y le empapó la camisa. Cole estaba ahí como si oliera los errores. No gritó. Se acercó y le agarró la oreja con 2 dedos. «¿Te acuerdas de tu lengua?», susurró. Le empujó la cara hacia el barro húmedo hasta que Isidro tragó tierra. «Lame». Y sonríe. Isidro obedeció porque sabía que resistirse ahí no era valentía. Era suicidio lento. Pero al mediodía llegó el instante que le rompió la última cuerda. Un soldado joven arrastró a un mexicano adulto, un prisionero recién capturado, y lo tiró cerca del fogón, como si fuera basura. «Este quiso esconder pan», dijo el soldado, divertido. Cole levantó la varilla y le dio un golpe en las costillas, no para matarlo, para hacerlo sonar. «¿Quién te dio el pan?», preguntó. El prisionero no respondió. Cole le metió el borde de la bota en la boca y le apretó la mandíbula contra el suelo. «Abre», ordenó calmado. «Quiero oír tus dientes». El hombre hizo un sonido ahogado. Cole sonrió y con la varilla le pegó en la mano abierta. Los dedos se doblaron raro. «Otra vez», dijo Cole. «Habla». Isidro miraba desde la esquina con el trapo en la mano. Nadie le decía «mira», pero lo obligaban igual, porque parte del castigo siempre era el público. El prisionero, medio delirando, alcanzó a señalar hacia la cocina. «El niño», murmuró sin querer. Isidro sintió que el aire se le cortaba, no porque el hombre lo traicionara por maldad, sino por dolor.
Cole giró la cabeza hacia Isidro como si por fin hubiera encontrado juguete. «Ah, ¿tú?» Isidro negó con la cabeza, demasiado rápido. «No, señor». Cole se acercó y lo empujó contra la mesa donde cortaban carne. El filo del cuchillo estaba ahí, a centímetros, brillante. Isidro lo vio y la mente se le llenó de un pensamiento feo y simple. Si agarro eso, al menos uno cae. Ese fue el primer intento. No heroico, no inteligente, humano. Isidro agarró el mango del cuchillo con la mano derecha, y en el mismo segundo un cocinero le estampó la mano contra la mesa. El cuchillo se le clavó en la madera temblando. Isidro gritó más de rabia que de miedo. Cole lo miró con una calma repugnante. «Míralo bien», le dijo al campamento alzando la voz. «Esto pasa cuando una herramienta cree que es un hombre». Le ataron las muñecas por encima de la cabeza a un travesaño, de puntillas, para que el peso le arrancara los hombros lentamente. No era una tortura rápida, era una lección estirada. Cole se puso delante con una cantimplora en la mano. «¿Tienes sed, Isidro?» Isidro respiraba corto. La lengua se le pegaba al paladar. Cole destapó la cantimplora y dejó caer el agua al suelo, gota a gota, frente a sus pies. Cada gota es una oportunidad que no mereces. Luego se acercó tanto que Isidro le sintió el aliento. «Si vuelves a tocar metal sin permiso, te corto los dedos y los pongo en el caldo, para que todos prueben tu idea». El campamento se rió. No todos por gusto, algunos por miedo. El prisionero mexicano adulto, el de los dedos doblados, intentó levantarse y decir algo. Cole le metió un tiro sin ceremonia, como quien apaga una vela molesta. El cuerpo cayó de lado y se quedó con los ojos abiertos. Isidro, colgado, vio ese cuerpo y entendió la regla. Si alguien intenta ayudarte, lo convierten en ejemplo antes de que se convierta en esperanza. Por la tarde, cuando por fin lo bajaron, Isidro no podía levantar los brazos. Le ardían los hombros como si se los hubieran arrancado. Lo empujaron hacia la zona del médico. «Ahora sí te necesito útil», dijo Cole. «Pritchard, te traigo manos». El doctor Pritchard lo miró como se mira una bandeja. «Lava recipientes, hierve trapos, no toques mis frascos», ordenó. Isidro bajó la vista, y ahí vio algo que no había visto en la cocina. Botellas pequeñas con etiquetas, polvos en papel doblado, un barril marcado con una cruz y una cuchara de metal usada para medir dosis. Pritchard habló con el capellán Wade mientras Isidro fregaba. «El calor nos va a tumbar a 20 si no cuidamos el agua», dijo el capellán. «El calor no tumba así», respondió Pritchard seco. «Una fiebre bien contada mata más que una bala. Y deja menos preguntas». Isidro fingió que no entendía, pero esa frase se le quedó clavada como clavo en madera. Esa noche lo dejaron dormir cerca del área médica por conveniencia. Un guardia joven lo vigilaba, bostezando, confiado. Isidro no durmió. Miraba el techo de lona y escuchaba el sonido de los barriles cuando alguien los movía. Olía el alcohol, la sangre, el humo. Y por primera vez, desde el raid, la rabia dejó de ser solo rabia. Empezó a parecerse a una idea. Hay un punto en estas historias donde la venganza deja de ser un impulso y se convierte en un oficio. A Isidro le pasó en el lugar más irónico posible, rodeado de vendas, fiebres y hombres armados que creían que la muerte siempre venía por el frente. El doctor Pritchard no era el típico médico bueno. No curaba por bondad, curaba para que el destacamento siguiera andando. Y eso significaba una cosa: si alguien se caía, lo levantaban. Si alguien se quejaba, lo callaban. Si alguien moría, lo anotaban como calor, infección, accidente. El papel era más importante que la verdad. Isidro lavaba recipientes con agua tibia que olía a hierro, rascaba costras de sangre de las palanganas, hervía trapos hasta que el vapor le quemaba los nudillos. Cuando terminaba, quedaba con las manos rojas, arrugadas, sin sentir bien las yemas, y aún así lo obligaban a seguir. Una tarde, Pritchard lo vio mirando de reojo un estante de frascos. «Tus ojos también obedecen, niño», dijo sin levantar la voz. «Si te veo tocando mis polvos, te los hago tragar». Isidro bajó la mirada. Aprendió a mirar sin mirar, a contar botellas por reflejo, a reconocer etiquetas por color, a oler cuando un barril era alcohol y cuando era vinagre, a distinguir el polvo blanco fino del granulado más pesado. Esa misma noche trajeron a un soldado con el brazo abierto por una sierra del aserradero móvil. Gritaba como si le estuvieran arrancando el alma.
Pritchard lo sentó, le metió un palo en la boca y le dijo a Isidro: «Sujeta». Isidro sostuvo el hombro. El soldado lo miró con rabia y miedo mezclados. «Te mataría con mis manos si pudiera», escupió entre dientes. Pritchard ni parpadeó. «No puedes, cállate». Le cosió el brazo sin anestesia real, solo con un trago fuerte. El soldado lloró por vergüenza. Cuando terminó, Pritchard se lavó las manos y escribió algo en un papel. Isidro alcanzó a ver la palabra: fiebre. El soldado no tenía fiebre, pero Pritchard ya le había asignado una. Ahí Isidro entendió algo. En ese campamento la enfermedad también era un arma, solo que la manejaban ellos. Al tercer día apareció María Castañeda. No llegó caminando libre. La trajeron 2 soldados como si llevaran un paquete valioso. Una mujer mexicana de unos 30 y tantos, cabello recogido a la fuerza, ojos cansados. No venía a ayudar, venía obligada. «Sabe de plantas», dijo el capellán Wade, como si presentara una herramienta. «En su pueblo curaba. Si se porta bien, sirve». Pritchard la miró con desprecio funcional. «Que sirva, entonces, y si miente, la cuelgan». María no suplicó. Miró alrededor y vio el hospital, los frascos, los barriles, y vio a Isidro lavando trapos como si fuera invisible. Cuando Pritchard se alejó, María se acercó a la mesa donde Isidro apilaba recipientes. No habló en voz alta, solo dejó caer una frase como quien deja una aguja. «No mires los frascos, mira lo que tiran». Isidro levantó los ojos un segundo. María siguió trabajando como si no hubieran hablado. Esa noche Isidro la vio en un rincón, separando hierbas secas que los soldados habían confiscado de algún lugar. Algunas eran para calmar dolor, otras eran para cortar diarreas, otras simplemente olían a muerte lenta si se usan mal. Isidro se acercó cuando nadie miraba. «¿Usted sabe hacer veneno?», susurró, con la garganta apretada por el miedo a ser oído. María lo miró como si esa pregunta le doliera. «Todos saben hacer veneno, niño. La diferencia es si sabes medirlo». Isidro tragó saliva. «Necesito que se enfermen». María no respondió enseguida. Miró hacia donde Cole se reía con 2 soldados, pateando un balde vacío como si el mundo fuera suyo. «¿Por qué?», preguntó María, aunque ya lo sabía. Isidro apretó los puños. No dijo «por mi familia» como un poema. Dijo algo más simple. «Porque nos matan de a uno, y nadie lo anota». María bajó la vista a sus manos. «No hay magia», dijo al final. «Hay tiempo, agua y cuerpos. Y el cuerpo siempre cuenta la verdad». Durante 2 días, María le enseñó a Isidro sin que pareciera enseñanza. Lo hacía con tareas. Ese barril de agua para los heridos. ¿Huele a metal? ¿A moho? ¿A ceniza? Ese café. ¿Quién lo prueba primero? Esa sal. ¿De dónde viene? ¿Cuánto se usa? Le habló de plantas fronterizas que no matan de inmediato, sino que debilitan, deshidratan, suben la fiebre, nublan la vista, aflojan piernas. Le explicó lo que Pritchard nunca explicaría en voz alta. Lo más útil no es un veneno que mata rápido, es uno que parece natural. Si mueren todos de golpe, te buscan. Susurró María mientras molía algo en una piedra. Si caen por etapas, se culpan entre ellos. Isidro escuchaba como si le estuvieran dando una salida secreta del mundo. Pero no todo fue aprendizaje tranquilo. El campamento seguía siendo el campamento. Un soldado borracho intentó agarrar a María del brazo una noche, con esa risa sucia que ya conoces. «A ver si curas esto», dijo apretándole la muñeca. María no gritó. Miró a Isidro un segundo. Isidro entendió. Si se metía con un cuchillo, moría. Si no hacía nada, ella moría por dentro. Isidro se acercó con un jarro de agua para el borracho. «Señor, el doctor dijo que beba», dijo bajando la cabeza. El soldado se rió y le arrebató el jarro. «¿Ahora me cuida un mocoso?». Bebió. María soltó el aire despacio, casi imperceptible. No pasó nada en ese momento. Ese era el punto. Al día siguiente, el mismo soldado apareció con la cara sudada, ojos rojos, la panza doblada. «Algo me cayó mal», gruñó tambaleándose. Pritchard lo revisó y dictó sin pensar. «Calor, agua mala. Descansa». Isidro lo vio irse arrastrando y sintió un escalofrío. No de culpa, sino de confirmación. Funcionaba. No como muerte, como grieta. Esa tarde, Cole entró al hospital para buscar vendas y María lo escuchó jactarse con otro sargento medio borracho. El viejo Reyes lloró como perro cuando le volé la cara. Se rió.
Y el niño ese, el hermano, lo vendimos. No aguantó ni la primera semana. Isidro se quedó quieto con un recipiente en las manos. Sintió que el metal pesaba 1 tonelada. María lo vio desde el rabillo del ojo. Isidro no gritó, no lloró, solo apretó el recipiente hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Esa noche María lo encontró detrás del hospital donde tiraban agua sucia. «Ya lo sabes», dijo. Isidro asintió con la mirada clavada en el suelo. «Entonces decide bien», susurró María. «Si vas a hacer algo, no lo hagas por rabia. Hazlo para que no puedan enderezarlo». Isidro levantó la vista por primera vez con una calma nueva. «¿Cuántos son?», preguntó. María lo miró, tensa. «¿Cuántos qué?». Isidro señaló con la barbilla hacia las tiendas, las hogueras, la cocina, los barriles. «¿Cuántos dependen de esa comida, de esa agua?». María entendió la dirección del pensamiento y tragó saliva. «Demasiados». Isidro miró hacia la cocina, hacia la fila de calderos que al amanecer alimentarían a 300. «Entonces no basta con uno», dijo. Y en ese momento, sin que nadie lo notara, el niño que colgaron de puntillas para educarlo dejó de ser una herramienta. Se convirtió en alguien que estaba midiendo el campamento como si fuera un mecanismo. Lo más peligroso de Isidro no era lo que sabía, era lo que parecía. Un niño flaco, con las manos agrietadas, que bajaba la cabeza antes de que se lo ordenaran. En un campamento así, esa apariencia abre puertas que un hombre nunca tocaría. El sargento Ezra Cole empezó a usarlo como si fuera una extensión de su bota. «Tú, mocoso, agua para los oficiales. Tú, mocoso, corre al hospital. Tú, mocoso, limpia la mesa del coronel». Y cada vez que Isidro obedecía sin mirar a los ojos, Cole se convencía más de que lo había quebrado. Esa fue la grieta que Isidro aprendió a agrandar. Porque acceso no es que te den una llave, es que te dejen pasar sin preguntar. A mediodía lo mandaron al almacén de víveres, sacos de harina, carne salada, café, barriles con marcas, cajas cerradas con clavos. Un cocinero lo detuvo en la puerta. «Aquí no entra cualquiera». Cole apareció detrás como si disfrutara la discusión. «Si entra, es útil». El cocinero lo miró con desprecio. «¿Útil para qué?». Cole sonrió. «Para cargar y callar». Isidro pasó. Dentro, el calor era distinto. Olía a madera seca y a comida que dura meses. Isidro vio 2 cosas que se guardó como si fueran armas: el orden de las cajas y los hábitos de los hombres. Un soldado siempre dejaba el barril de agua abierto 1 segundo para no ir por la llave. Otro se servía café antes de que lo tocaran los demás. El cocinero principal probaba con la misma cuchara, la enjuagaba a medias y la dejaba en un clavo. Pequeñas costumbres que, juntas, eran una puerta. Ese día, María Castañeda lo vio pasar por el hospital con una cubeta y le habló sin mover casi la boca. «No busques el momento perfecto, busca el momento repetido». Isidro entendió. No se trataba de un acto teatral, se trataba de colarse en lo cotidiano hasta controlarlo. Por la tarde, el coronel Harlan DeWitt ordenó que se preparara comida para los 300 antes de la marcha. El campamento era un reloj. Si la comida fallaba, la columna se rompía. Pritchard revisaba a los hombres como si fueran piezas que se desgastan. «Tengo demasiados con el estómago flojo», murmuró, irritado, mirando un cuaderno. «Si me caen 20 mañana, le entrego al coronel una columna muerta». Cole se rió. «Entonces haz magia, doctor». Pritchard lo fulminó con los ojos. «No necesito magia, necesito que nadie toque lo que no debe». Isidro sintió el peso de esa frase en la espalda, porque eso era exactamente lo que él estaba haciendo. Tocar sin que parezca que toca. Esa misma noche, Cole inventó un castigo solo para desahogarse. Un soldado se quejó de que el agua sabía raro, y Pritchard le dijo que era paranoia. Cole, en cambio, decidió que alguien tenía que pagar por la queja. Agarró a un mexicano cautivo, un hombre joven que apenas podía mantenerse en pie, y lo puso frente a todos, junto a los barriles. «Ven», dijo Cole, alzando la voz. «Así se contagia la debilidad. Uno se queja y los demás aprenden a quejarse». Le metió la cabeza en el agua del barril. No lo ahogó de inmediato, lo levantó a medias, lo dejó respirar y lo volvió a hundir. 3 veces. La cuarta lo soltó y el hombre cayó al barro vomitando agua. «Si el agua está rara, que la pruebe él», se burló Cole. Los soldados rieron. Isidro miró el suelo para que nadie viera cómo se le tensaba la mandíbula.
Esa escena le sirvió por otra razón. Vio quién custodiaba cada cosa. Vio dónde se paraban los hombres cuando Cole quería espectáculo. Vio quién tenía llaves. Vio quién bebía antes de tiempo y por eso reaccionaba lento. Al día siguiente llegó el primer sobresalto real. El capellán Wade se fijó en Isidro. Wade era de esos hombres que hablan suave y hacen daño con frases. Se acercó mientras Isidro cargaba café hacia la mesa de oficiales. «¿Cómo te llamas?», preguntó como si de verdad le importara. Isidro bajó la cabeza. «Isidro, señor». Wade lo miró con calma, evaluando. «Isidro, ¿rezas?». Isidro tragó saliva. «Sí, señor». Wade señaló el jarro. «Bébelo». Isidro se quedó helado un segundo. No por el café, por lo que significaba prueba. A ver si tiembla, a ver si duda, a ver si esconde algo. Cole, que pasaba por ahí, se detuvo divertido. «¿Qué pasa, niño? ¿Te da miedo el café?». Isidro levantó el jarro y bebió. El líquido le quemó la lengua. No reaccionó, no tosió, no hizo gesto. Wade lo observó como si hubiera encontrado algo raro en lo normal. «Bien», dijo. «Sigue». Isidro se alejó con el pecho apretado. María, desde el hospital, lo vio y solo movió la cabeza una vez. «No te aceleres». Pero esa prueba dejó una marca peligrosa. Ya había ojos mirándolo. Esa tarde, Isidro se convirtió oficialmente en indispensable. El cocinero principal lo pidió para que llevara agua limpia, para que corriera al almacén, para que trajera sal, para que encendiera el fuego antes de que lleguen los demás. Le daban tareas cerca de barriles, cerca de sacos, cerca del orden que alimentaba a 300. Y ahí apareció el verdadero riesgo. Cuando te vuelves útil, te vuelves visible. Un cocinero celoso, un anglo joven con cara de hambre, lo agarró del brazo. «Siempre estás donde no deberías», susurró. «¿Qué haces rondando los barriles?». Isidro lo miró un segundo y puso su mejor cara de niño derrotado. «Me mandan». El cocinero apretó más. «Si te pillo tocando algo, te meto al caldero». Isidro no se defendió. Solo bajó la vista como si aceptara. Y el cocinero, satisfecho, lo soltó. Ese era el juego. Si pareces que no tienes intención, los hombres creen que no tienes peligro. Esa noche, DeWitt anunció la marcha frente a los oficiales. «Mañana alimentamos a todos antes del primer sol», dijo. «Quiero hombres llenos y en pie. Y quiero silencio». Pritchard agregó, seco, «Que nadie beba del barril equivocado, que nadie toque mis recipientes». Cole se rió y miró a Isidro, que estaba al borde del fuego con el jarro en la mano. «Tranquilo, doctor, aquí nadie toca nada. Sin permiso». Isidro sintió un frío raro, porque él ya tenía permiso para moverse por todos lados, y con ese permiso estaba dibujando el campamento como un mapa. ¿Quién prueba primero? ¿Quién sirve? ¿Quién custodia? ¿Quién duerme cerca del agua? ¿Quién se queda solo? A medianoche, María se acercó donde Isidro lavaba un recipiente y le habló sin dramatismo. «Mañana es tu puerta», susurró. «Si la abres, que no se pueda cerrar». Isidro asintió sin mirarla. «No voy a hacerlo para que se enfermen en la olla», dijo. «Lo voy a hacer para que caigan cuando ya estén caminando». María lo miró con una tristeza breve. «Entonces no habrá vuelta atrás». Isidro no respondió. Miró hacia la fila de calderos apagados, imaginando el sonido de 300 tragos al mismo tiempo, confiados, sin sospechar que un niño les estaba midiendo la garganta. A esa hora, el campamento no parecía un ejército. Parecía un animal enorme respirando en la oscuridad. Ronquidos, madera crujiendo, una tos suelta aquí y allá. Y en el centro, el corazón caliente, los fogones, los calderos, el vapor pegándose a la cara como una mano. Isidro ya estaba despierto cuando el primer oficial salió de su tienda con el abrigo mal puesto. Tenía los dedos hinchados por el trabajo, la boca seca y la mente fría. Nadie lo miraba como amenaza, lo miraban como si fuera una escoba con piernas. «¡Muévete!», le escupió el cocinero principal, Baird, un anglo con bigote grasiento. «Agua, sal, leña. Y que no te vea el coronel deambulando». Isidro obedeció sin prisa aparente. Caminó con el jarro pegado al pecho, como si cuidara no derramar ni una gota. Por dentro, contaba. ¿Cuántos hombres se acercaban primero? ¿Quién probaba? ¿Cuántos guardias había en cada esquina del área de comida? ¿Quién llevaba las llaves del barril bueno? El sargento Ezra Cole apareció con su sonrisa de siempre, esa que no necesita gritar para hacer daño.
Hoy es día grande, mocoso? Dijo dándole una palmada fuerte en la nuca. 300 estómagos. Si algo sale mal, te hago tragar el caldero entero. Isidro bajó la cabeza. Sí, señor. Cole se rió y se fue confiado. Un hombre que disfruta el control no piensa que alguien pequeño pueda tocarlo. El primer minigiro llegó temprano. El capellán Wade se presentó en la cocina a bendecir la comida. Nadie lo había pedido. Eso significaba vigilancia disfrazada. Wade pasó por los calderos, murmurando oraciones, y de paso metía el dedo en el borde. Olía, evaluaba. Cuando llegó a Isidro, se quedó quieto un segundo. Hoy tienes cara de no haber dormido, dijo suave. Isidro no levantó la vista. Trabajo, padre. Wade lo miró como si esa respuesta le divirtiera. El trabajo purifica o corrompe. Depende del corazón. Isidro apretó el jarro con más fuerza. Wade siguió caminando, pero ya lo había marcado. Te estoy viendo. Baird ordenó preparar café para oficiales y caldo para el resto. El campamento tenía dos ritmos, el de los que mandan y el de los que obedecen. Isidro se movía entre ambos porque era útil y porque nadie quería ensuciarse las manos con los barriles. Cuando se quedó solo un instante en el borde del almacén, Isidro abrió la tapa de un recipiente pequeño que llevaba oculto entre trapos. No era magia, no era un acto teatral. Era algo que María le había dejado sin nombre bonito. Un polvo oscuro, amargo, de olor terroso, que no gritaba veneno, solo gritaba mala suerte, si lo sabías usar. Isidro no lo miró demasiado. No quería sentir que le hablaba. Solo lo soltó donde tenía que ir. Un paso, un giro. La tapa del barril de agua para cocina estaba medio abierta, como siempre, porque el soldado que lo custodiaba era flojo y tenía sueño. Isidro aprovechó ese hábito, no su valentía. Dejó caer el polvo, removió con el mismo palo que usaban todos y cerró como si nada. Luego se limpió los dedos en el pantalón y volvió a cargar cubetas. El segundo minigiro fue una amenaza directa. El doctor Pritchard llegó antes de tiempo. ¿Quién tocó este barril?, preguntó sin levantar la voz, mirando el agua como si tuviera ojos. Isidro sintió que el cuerpo se le tensaba. Pritchard olfateó. Hizo una mueca mínima. «Huele a madera vieja», murmuró. Baird se encogió de hombros. «Es el agua de siempre, doctor». Pritchard clavó la mirada en Isidro como si recordara algo. «Tú, trae el otro». Isidro asintió y corrió por el otro barril, el que no había tocado, el de reserva. Pritchard bebió un sorbo, comparó, frunció el ceño y al final soltó el aire con fastidio. «Que sea el calor. Que sea el maldito calor», dijo más para sí mismo que para ellos. Se fue, pero dejó una orden al aire. «Si hoy alguien cae, lo quiero aquí primero. Y que nadie se vaya del campamento sin mi visto bueno». Eso no era medicina, era control de daños. Aún así, el tren de comida siguió. A esa hora nadie quiere detener la marcha por una sospecha. Nadie quiere ser el hombre que le dice al coronel «no hay desayuno». DeWitt apareció cuando el cielo todavía estaba gris. Los oficiales se alinearon, café en mano. Los soldados, más atrás, esperando el caldo como si fuera la única cosa caliente que iban a tener en todo el día. «Comen y salimos», ordenó DeWitt. «Quiero la columna en movimiento antes de que el sol nos cocine». Isidro empezó a servir. Uno, otro, otro. Los jarros pasaban de mano en mano. El vapor subía, el humo se pegaba al cabello y la comida se volvía mecánica. Nadie mira al que sirve. Nadie agradece. Solo tragan. El primer síntoma no llegó con gritos. Llegó con un gesto. Un soldado se quedó con el jarro a mitad de camino y se tocó la garganta como si algo se le hubiera quedado pegado. «¿Qué?», murmuró carraspeando. Su compañero se rió. «Traga, cobarde. Es caldo, no pólvora». El hombre tragó igual. Se le aguaron los ojos, se limpió con el dorso de la mano como si le diera vergüenza. A los 5 minutos otro soldado dejó el jarro y se sentó en el suelo sin saber por qué, como si la voluntad se le hubiera apagado. «Me mareé», dijo riéndose nervioso. «Maldito calor». El tercero vomitó, pero lo escondió detrás de una carreta, porque vomitar en fila es motivo de golpe. Se limpió la boca con la manga y volvió, pálido. Isidro los veía uno por uno, sin quedarse mirando demasiado. Si miras demasiado, te delatas. Siguió sirviendo y cada vez que el cucharón golpeaba el metal del caldero, el sonido le parecía más fuerte. El campamento empezó a moverse, no con pánico, con rutina. «En fila, armen, carguen».
Y ese era el punto que Isidro había buscado, que bebieran, comieran y se pusieran de pie creyendo que estaban listos. Cuando la columna por fin comenzó a avanzar, el caos del arranque cubrió todo. Gritos, caballos, ruedas, órdenes contradictorias. En medio de esa confusión, Pritchard volvió a aparecer, caminando rápido, con la mandíbula apretada. «Ya hay 5 con el mismo cuadro», dijo a DeWitt. «No es solo calor». DeWitt lo miró con furia contenida. «¿Me estás diciendo que mi gente se cae antes de salir?» Pritchard bajó la voz. «Estoy diciendo que alguien tocó algo». DeWitt miró alrededor, buscando una cara para culpar. Sus ojos pasaron por los cocineros y aterrizaron en Isidro con un jarro en la mano y la cara manchada de hollín. El coronel lo señaló sin pensarlo demasiado. «Ese niño ha estado en todas partes». Isidro sintió que el frío le subía por la espalda. Cole apareció detrás como si hubiera estado esperando ese momento. «¿Ves?», dijo sonriendo. «Te dije que si algo salía mal». Isidro no corrió. No podía. Todavía no. Porque si corría antes de tiempo, los que ya habían comido caerían, y él caería primero. Se quedó quieto. Miró una sola cosa: el borde del campamento, el punto donde las carretas formaban un pasillo estrecho, la salida natural hacia el matorral. Y justo cuando pensó que lo agarrarían ahí mismo, el primer soldado cayó de rodillas delante del coronel, vomitando espuma y bilis como si le arrancaran el estómago. El ruido detuvo a todos. DeWitt dio un paso atrás, asqueado, y por primera vez su voz perdió firmeza. «¿Qué demonios es esto?». Pritchard se agachó, tocó la frente del hombre y levantó la vista con una certeza fea. «Cierre el campamento», dijo. «Nadie sale. Busquen al que tocó el agua». Y en ese segundo Isidro entendió que había logrado lo más peligroso. No solo enfermarlos. Había activado el miedo de un ejército dentro de su propio cuerpo. El cierre del campamento no fue ordenado. Fue un espasmo. Las carretas se cruzaron para bloquear la salida. Los caballos relincharon nerviosos y de pronto los gritos ya no eran de «formen», sino de «agárrenlo». El coronel Harlan DeWitt estaba de pie en medio del polvo, mirando cómo su columna se le deshacía sin disparos enemigos. «Nadie sale», rugió. «Traigan agua del barril de reserva y quemen el otro». El doctor Pritchard le habló cerca con la voz comprimida. «Si esto es lo que creo, no es un solo hombre enfermo. Es el lote, es el desayuno». DeWitt apretó la mandíbula. «¿Cuántos?». Pritchard miró alrededor. Soldados sentados en el suelo sin fuerza en las piernas, otros doblados vomitando, varios con la cara sudada como si hirvieran por dentro, algunos temblando con los ojos abiertos, asustados de su propio cuerpo. A esta velocidad, cientos. La palabra cientos no se dijo fuerte, pero corrió igual. Isidro estaba junto a las cubetas, con la mirada baja, y el corazón golpeándole las costillas. No podía moverse como un fugitivo normal. Ahora había ojos por todas partes, los del coronel, los de Cole, los de un campamento que necesitaba un culpable para no aceptar la verdad. El sargento Ezra Cole lo agarró del cuello de la camisa y lo levantó como si fuera un saco. «¿Ven?», gritó mostrando a Isidro. «Esto es lo que pasa cuando dejas una rata cerca de la comida». Isidro no pataleó, solo miró la mano vendada de Cole, hinchada todavía por viejos golpes, y vio la piel sudada de un hombre que se cree inmortal. «No fui yo», murmuró Isidro, no para convencerlos, sino para comprar un segundo. Cole se rió. «Claro que sí. Y ahora vas a...». No terminó la frase, porque el primer oficial cayó de cara al suelo, convulsionando. Luego otro se desplomó junto a una rueda. Después un tercero intentó caminar y se le doblaron las piernas como si fueran de trapo. El miedo se partió en dos direcciones. Unos querían ayudar, otros querían castigar. Y la mayoría solo quería que no fuera su culpa. DeWitt gritó órdenes contradictorias. «¡Al hospital! No, al río, que beban agua limpia. Paren de beber, paren todo». Pritchard, viendo que su control se evaporaba, hizo lo único que sabía: mandar con palabras clínicas. «Aíslen a los primeros 20. No compartan cantimploras. Quemen los jarros». Pero ya era tarde. La comida había hecho su recorrido. Y el campamento, en vez de un ejército, era ahora una multitud armada con náusea y paranoia. Isidro sintió un tirón brusco. Cole lo arrastraba hacia el poste del patio, el mismo donde colgaban a los que enseñaban lecciones. «Te voy a colgar frente a todos», le escupió al oído.
y cuando se les pase la fiebre van a recordar tu cara. Isidro vio el lazo ya preparado, vio la sombra del poste, vio a un soldado que intentaba sostenerse y no podía, con la cara verde. Y vio a María Castañeda en el borde del hospital, mirando la escena sin moverse, con una tranquilidad que no era resignación, era señal. Pritchard alcanzó a ver el lazo y se metió. «¡No!», dijo al coronel. «Si lo cuelga ahora, la mitad del campamento se vuelve loca. Necesito el control. Necesito un culpable. Más tarde». DeWitt lo miró como si fuera a matarlo. «¿Me estás diciendo cuándo castigar?». Pritchard bajó la voz, duro. «Le estoy diciendo que si hoy esto se convierte en circo, mañana no tendrá destacamento. Tendrá motín». DeWitt dudó un segundo. Ese segundo fue el único lujo. Cole apretó la cuerda en las manos, rabioso, y tiró a Isidro al suelo para atarlo de todos modos. Isidro cayó, se raspó la mejilla con una piedra, sintió el sabor del polvo, y entonces escuchó el sonido que lo salvó. Un disparo. No de combate, de pánico. Un soldado, delirando por fiebre y dolor, creyó ver enemigos entre las carretas y disparó. Otro respondió. Un tercero gritó que los mexicanos del hospital los estaban envenenando. El campamento explotó en acusaciones. Fue el agua, fue el médico, fue el capellán, fue el niño. DeWitt se giró a gritar y Cole, por reflejo, soltó la cuerda un instante para levantar su arma. Isidro no corrió como héroe. Se arrastró. Se metió bajo una carreta pegándose al barro, mientras botas pasaban encima. Oyó un vómito cerca. Oyó a alguien llorar como si le hubiera regresado la infancia en el peor momento. María apareció al otro lado de la carreta, agachada, sin llamar la atención. «Ahora», susurró. Le empujó una cantimplora a Isidro. Agua limpia. Y un trapo. «¿Por qué?», alcanzó a decir Isidro con la garganta cerrada. «Porque si te atrapan, esto se convierte en historia de un niño malvado», dijo María. «Y se les olvida lo que hicieron primero». Isidro apretó la cantimplora y asintió. El siguiente giro fue brutal y rápido. Cole, intentando imponer orden, se metió en medio y empezó a golpear a un soldado enfermo que no podía levantarse. «¡Arriba! ¡Arriba, perro!», gritaba. «No te mueres cuando yo no te dejo». El soldado, temblando, sacó un cuchillo corto por instinto y lo hundió en el costado de Cole. No lo hizo por venganza mexicana, lo hizo por desesperación interna. Un hombre enfermo al que le exigían ser máquina. Cole se quedó rígido. Miró la hoja incrustada como si no entendiera el concepto de límite y cayó de rodillas. La sangre le manchó la venda de la mano mordida. Se le mezcló todo. Control, castigo, orgullo. «¡Médico!», alcanzó a gritar alguien. Pritchard miró a Cole. Y no corrió. Solo apartó la vista. Había decidido qué vidas eran útiles. DeWitt vio a su sargento en el suelo y por primera vez se le quebró el rostro. No por humanidad, por pérdida de herramienta. «¡Basta!», gritó. «¡Basta o los mato yo!». Pero nadie lo escuchaba ya. Algunos soldados, con fiebre alta, empezaban a disparar a sombras. Otros se arrastraban al río. Otros se encerraban en tiendas creyendo que el aire también estaba envenenado. Isidro y María se movieron pegados al borde del campamento, usando el caos como cobertura. Pasaron junto al almacén de víveres, y María se detuvo un segundo. Miró a Isidro. «¿El cuaderno?», dijo. Isidro entendió. El papel era otra arma. Se metió rápido, agarró el libro donde anotaban raciones y nombres, y lo metió bajo la camisa. No era trofeo, era evidencia de quiénes eran esos hombres, de dónde venían los barriles, de qué campamento a qué campamento se repetía la mala suerte. Salieron del campamento por un hueco entre carretas justo cuando Pritchard gritaba: «¡Cuenten a los que caen! No quiero 300 en mi informe. Quiero una docena». ¿Entienden? Esa frase fue la última confirmación. No iban a admitirlo. Nunca. Horas después, el destacamento estaba roto. No todos murieron. Eso sería fácil de explicar, pero cientos quedaron fuera de combate. Deshidratados, temblorosos, con fiebre, con la vergüenza de haberse caído sin ver enemigo. La operación se canceló. Los oficiales se acusaron entre sí. Pritchard escribió epidemia y agua contaminada por el calor. DeWitt ordenó quemar barriles y castigar a cualquiera que repitiera la palabra veneno. Y el nombre de Isidro no apareció donde debía, porque la peor derrota para ellos no fue perder hombres,
fue que un niño al que usaban para limpiar se les escapó con un cuaderno bajo la camisa y el campamento ardiéndoles por dentro sin llamas. Si viste el video hasta el final, deja tu like, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y ahora dime, ¿Isidro Vélez fue un monstruo o un niño empujado hasta el borde por un sistema que primero le quemó la vida y después le exigió obediencia? ¿Apoyas lo que hizo